Ya, perfecto. Ahora estamos grabando. Entonces, como mencionaba recién, hoy día vamos a seguir con el ejercicio que dejamos por terminar el día pasado. Y vamos a tratar de ver un ejercicio de la tablita de proporcionar una conformidad justo después, si es que nos alcanza el tiempo. Así que voy a partir leyendo de vuelta el enunciado de esta pregunta y para que nos pongamos al día. Y seguimos desde aquí. Entonces, para hacer un mini resumen, nosotros veníamos viendo todo lo que es el análisis de control de procesos. Y vamos a calcular una tablita de promedio. Entonces, nos dicen que nos solicitan hacer un análisis de conformidad y nos brindan 10 muestras de 4 observaciones experimentales cada uno. Y nos las presentan en la siguiente tabla. Entonces, la semana pasada nosotros habíamos llegado a que teníamos que sacar primero el promedio de las muestras. ¿Y cómo sacábamos el promedio de cada muestra? Hacíamos una suma de cada una de las observaciones y la dividíamos por el número de observaciones en esa muestra. Entonces, en este caso, la primera muestra era 986 más 954 más 1003 más 1037. Y eso lo dividíamos en 4 y nos daba 995. Y así con cada una de las filas de las muestras. Entonces, luego de que ya teníamos la columna completa de los X barra, que serían el promedio de cada muestra, las sumábamos y las dividíamos por el número total de muestras para sacar el promedio de los promedios por muestra y nos daba el X barra barra, que en este caso va a ser 993,93. Y luego de que ya teníamos nuestro X barra barra, nosotros teníamos que pensar, ok, ¿qué es lo que me falta en mi formulita para poder calcular em, mis límites? Entonces, nosotros vamos a tener nuestro límite central, que va a ser como nuestra barrita de referencia, ¿cierto? Que vamos a decir que es el X barra barra, que es lo que ya tenemos acá, que es el numerito que calculamos recién. Y después vamos a tener el límite de control superior y el límite de control inferior. El límite de control superior va a venir siendo el X barra barra más 3 por, por nuestra varianza, digamos. Y el límite de control inferior va a ser menos 3 por nuestra varianza. Siempre los límites de control superior e inferior son simétricos entre sí. O por lo general son simétricos entre sí. Entonces, nosotros acabamos de calcular lo que viene siendo nuestro X barra barra y ahora nos falta calcular lo que vendría siendo nuestra varianza. ¿Y cómo vamos a calcular nuestra varianza? Nuestra varianza, va a ser igual a nuestra desviación estándar dividido en la raíz de n. Y n va a ser el número de observaciones por muestra. Y esta va a ser nuestra definición. Entonces, nuestra varianza va a venir siendo nuestra desviación estándar del problema, que aquí dijimos que era 26,44, dividida en la raíz del número de observaciones por cada muestra. Y en este caso son 4. Entonces va a ser 25,44 dividido en raíz de 4. Eso es 26,44 dividido en 2. Y eso es 13,44.
22. Entonces, luego de que ya tenemos nuestro X barra barra y nuestro sigma gorrito, vamos a tener que el límite de control superior va a ser 93 por 93 más 3 por 13,22. Y el límite de control inferior va a ser 3,93 menos 3 por 13,22. Y si yo resuelvo eso, los números que voy a obtener son los que están aquí. Entonces, cuando nosotros vamos a crear nuestro grafiquito, tenemos que trazar la línea central, que es nuestra X barra barra, la línea superior y la línea inferior, que son el límite de control superior y el límite de control inferior. Y después tenemos que ver si es que el proceso está bajo control o no. Para saber si el proceso está bajo control o no, tenemos que ver si cada uno de estos numeritos que están acá, en esa columna, se encuentran dentro de los límites de control negativo. Entonces, nosotros vamos a decir como este es el límite de control superior y este es el límite de control inferior. Y la rayita verde va a ser nuestra rayita central. Entonces, yo voy a tener el primero es 995, que debería estar más o menos por aquí. Después tengo 1046. Y si nos fijamos, el 1046 está más arriba del 1033, entonces va a estar bien. Luego vamos a poner 987, 973, 987, 995, 979, 982, 995 y 998. Entonces digamos que un aproximado sería algo así. Y luego nosotros deberíamos, para generar el gráfico bien, unir todos estos puntitos que vendrían siendo nuestras muestras. Si nosotros miramos este gráfico, dado lo que ya sabemos de las gráficas de control, nosotros diríamos que este proceso está bajo control o no. ¿Qué opinamos? No, no porque se sale de la cota superior. Efectivamente. Entonces, este proceso no está bajo control porque tenemos un puntito que está fuera de nuestra cota de control, que vendría siendo este puntito que está aquí. Si este puntito es una causa asignable, el proceso efectivamente no está bajo control. Si este puntito es una causa aleatoria, yo lo que hago es eliminarlo y volver a generar todas las líneas. O sea, yo tendría que generar ahí como la línea, la primera así. Está muy delgadita, ¿sí? Tendría que generar la primera línea así y después hacer todo el resto de las líneas iguales. Como ahora. Y decir como, ok, ahora que mi proceso en verdad es las líneas rojas. ¿El proceso está bajo control? Sí o no. Y ahí nosotros diríamos, ahora sí, el proceso está bajo control. Pero eso solamente sería si el puntito de arriba viene de una causa aleatoria. Si el puntito no viene de una causa aleatoria, entonces el proceso efectivamente sí está bajo control porque no la podemos eliminar.
Si no sabemos si es una causa asignable o aleatoria, nosotros vamos a decir que el proceso no está bajo control porque no sabemos a qué se debe la falla y está fuera del límite de control, así que no lo sé. Y vamos a ver cuáles eran las cuentas. Em, Entonces, calculamos los límites de control de la gráfica recién. Bien. Determinamos si el proceso está bajo control o no. Bien. Si no está bajo control, mm, ¿cuál sería la diferencia si los datos que están fuera se deben a una causa asignable o una causa común? Ya lo dijimos recién. Si es causa asignable, entonces sigue fuera de control. Si es causa común o aleatoria, es lo mismo. Em, Tenemos el deber de eliminarla y de volver a evaluar el proceso después de eliminar todas las causas comunes o aleatorias. Y por último, el AF, que es la que nos faltaría responder respecto a esta pregunta, ve como ejemplo 5 mudas lin del total de 7 que se podrían encontrar en un proceso de fabricación de resistencias. Entonces, de las mudas lin que vieron en clases, ¿te acuerdas de alguno? Yo no, por lo menos. Estas me imagino que deberían haber salido en alguna de las presentaciones. Creo que me la habías mencionado antes. Pero las vamos a nombrar las 7 como para dejarlas identificadas. Y así, si hay alguna duda, me preguntas. La primera muda que nosotros vamos a tener es la sobreproducción. Entonces, la sobreproducción, tal y como dice su nombre, es cuando nosotros producimos de más. Mudas nosotros lo tenemos que entender como ineficiencias. Entonces, un proceso es ineficiente si produce por sobre lo que realmente se necesita producir. Esa es la primera. Segunda muda es retrabajo. El retrabajo o reprocesamiento es cuando yo hago que una unidad pase por todo mi proceso y termina teniendo un error. Entonces la tengo que devolver hasta cierta parte del proceso y hacer que pase toda esa parte del proceso de nuevo. Esa es una ineficiencia porque estoy usando un espacio donde podría tener dos productos como totalmente buenos, como un tiempo, un uso de la máquina y todo, donde podría sacar dos unidades buenas, lo estoy usando en una sola unidad porque la primera vez que pasé no quedó bien. Entonces el retrabajo es una ineficiencia porque se utilizan mal las máquinas y el tiempo y aparte se generan unidades defectuosas. Luego tenemos el sobreprocesamiento. El sobreprocesamiento, si bien nosotros podríamos como confundirlo un poco con el retrabajo, no es lo mismo. El sobreprocesamiento no se produce dado un error, sino que porque a veces las partes de la cadena que están generando la producción pueden como estar descoordinadas. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos que tenemos que, no sé, hacer zapatos. Y dentro de los últimos pasos de la fabricación de los zapatos, hay que sacarle brillo al cuero del zapato. Entonces, un trabajador va y le saca brillo al cuero del zapato, pero le quedó mal. O lo hizo bien, pero el siguiente trabajador que vio el zapato, que también es de la parte que saca brillo, dijo como, ah, yo lo podría igual hacer como mejor. Entonces, en vez de hacer un zapato que no tenía nada de brillo, ponerse a realizar eso,
se pone a revisar el trabajo de otro de los trabajadores y procesa de nuevo unidades que ya estaban dadas por terminadas según un trabajador paralelo, porque cree que puede hacerlo mejor. Entonces, estas unidades están siendo sobreprocesadas porque, por ejemplo, se le sacó brillo al zapato 2 veces, pero realmente no era necesario. Solamente que es como por un error dentro del proceso y una descoordinación. Luego tenemos inventario, que es como la ineficiencia más típica, porque el inventario genera pérdida de espacio y pérdida de plata. Pérdida de plata porque es un activo que no se está moviendo y se está depreciando, digamos, ahí en la fábrica. Y adicionalmente, tengo que arrendar ese espacio o pagar por ese espacio, o tiene un costo de oportunidad ese espacio que estoy usando para almacenar cosas que no me están generando ingresos, y aparte me está ocupando espacio. Entonces el inventario es otra de las ineficiencias, otra de las mudas. Otra muda es el movimiento. Y la muda de movimiento se genera por un mal layout dentro de la empresa. ¿Y a qué me refiero con esto? Imaginémonos, tenemos esta empresa así. Y voy a tener la estación uno, la estación acá, la otra estación acá, y otra estación acá. Lo lógico sería que fuera como 1, 2, 3, 4 en el proceso. Pero, si es que imaginemos, yo tengo, en vez de 1, 2, 3, 4 así, tengo 1, 2, 3, 4, y la salida siempre estuvo acá. Entonces, en el camino original, yo lo que iba a hacer era 1, 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a la salida. Como que tiene sentido y es óptimo, entre comillas. En el camino de los numeritos naranjas, yo tendría que hacer 1, 2, 2 a 3, 3 a 4 y 4 hasta la salida. No es óptimo. Entonces, este movimiento, esta moda de acá, se refiere a como mala optimización dentro de los movimientos que hay dentro de la planta de producción, como dentro de la empresa, dentro de lo que es el posicionamiento de las máquinas. Después viene la moda de espera, que básicamente se refiere a los tiempos muertos. Entonces, los tiempos muertos también son una ineficiencia porque básicamente es tiempo por el que yo estoy pagándole a un trabajador para que no haga nada, porque es un tiempo muerto. Entonces, la idea siempre es reducir los tiempos muertos al mínimo para tener la menor cantidad de ineficiencias relacionadas a la espera. Y la última ineficiencia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, es el transporte. Y el transporte, si bien se podría confundir con el movimiento, es similar, de hecho, pero se refiere hacia afuera de la empresa. Entonces yo voy a tener mi planta de producción, voy a tener, ahí está la caseta del cliente final, y voy a tener un distribuidor intermedio y otro distribuidor intermedio. Entonces, todo lo que tiene que ver con la moda de transporte es por ineficiencias en los tramos entre partes de la cadena de suministro, pero no dentro de la misma planta, sino que entre las distintas partes de la cadena, que podrían ser, este es el productor, mayorista, minorista, en fin. Entonces, todas las ineficiencias que se produzcan en los transportes entre las distintas partes de la cadena entran dentro de la moda de transporte. Y aquí lo que nos pedían era dar como ejemplo 5 de las mudas que podríamos encontrar en un proceso de fabricación de resistencia eléctrica. Entonces, si me preguntan a mí, yo hubiese dicho que en la fabricación de resistencias eléctricas yo puedo tener fácilmente sobreproducción, inventario, movimiento,
espera y da lo mismo cualquiera de las otras. Realmente nosotros podemos buscar un ejemplo como para cada una de estas mudas en casi cualquier proceso. Pero, por ejemplo, en este caso sería fácil ver como que en la fabricación de resistencias nosotros podemos tener sobreproducción si no estimamos bien la demanda, podemos tener inventario, dado que tuvimos sobreproducción, vamos a tener almacenaje de inventario. Podemos tener muda por movimiento, porque podemos tener un mal layout dentro de la planta y en una eh, cadena de producción de resistencia tenemos que tener como secuencialidad entre las etapas. Así que tiene sentido que haya ineficiencias por movimiento. Puede existir tiempos muertos, así que podríamos tener eventualmente moda de espera. Y podemos tener sobreprocesamiento en caso de que haya una mala comunicación entre las distintas partes del proceso productivo. Entonces, esas serían las 7 mudas de Lee. Y no sé si hay alguna duda con alguna de ellas o con algo relacionado a. No, yo no. Perfecto. Entonces, bueno, ese sería el primer ejercicio que habíamos empezado a hacer la ayudantía pasada, que no lo terminamos de resolver, ahora sí. Y el ejercicio que había traído con la ayudantía es esto, que está asociado a eh, proporción de no conformidad. Entonces, así como justo recién vimos cómo realizar el cálculo y la gráfica de promedio, ahora vamos a hacer la de proporción de no conformidad. Entonces, nos dice, en una línea de ensamble de tarjetas electrónicas se están recopilando datos para analizar el desempeño del proceso y tratar de mejorar. Para ello se decide analizar la proporción de tarjetas defectuosas tomando lotes de diferentes tamaños. Analice si el proceso se encuentra bajo control estadístico y establezca las conclusiones preliminares. Considere que los límites de control son constantes y no se debe graficar. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Nosotros podemos ver que nos dicen, ok, tenemos cierta cantidad de tarjetas por lote, que viene siendo como tarjetas por pack, por decirlo de alguna forma, por pack de las que yo produzco. Y luego tenemos cierta cantidad de tarjetas defectuosas dentro de ese lote en particular. Entonces, en el primer lote tenemos 10 tarjetas defectuosas de las 150 tarjetas. En el segundo tenemos 15 de las 150 y en el último tenemos 10 de las 220. O sea, eso es como lo que nos quiere decir esta tabla. Y en base a eso, nosotros vamos a sacar, como dice el calculito de la gráfica que nosotros queremos hacer, vamos a calcular la proporción de no conformidad o la proporción de defectos. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el 10 y dividirlo en 150. Luego vamos a tomar el 15 y lo vamos a dividir en 150, el 7 en 150, el 23 en 180 y así con todas las filitas hasta el 10 en 220. Y cuando nosotros hacemos esas divisiones, vamos a tener la proporción de errores dentro de cada lote. Entonces, aquí yo ya tengo calculada la proporción, porque la ayudantía pasada me demoró un montón en calcular las cositas que van en la tabla. O sea, en pasarlas al libro, las tenía calculadas, pero no estaban pasadas al libro. Así que tenemos la proporción de no conformidad o la proporción de defectos para cada una de las muestras o para cada uno de los lotes, que al final vendrían siendo cada uno una muestra. Entonces, luego de que tenemos la proporción de cada una de las muestras, vamos a sacar el promedio de las proporciones. ¿Cómo vamos a hacer eso?
igual como hicimos en el otro grafiquito, vamos a tomar toda esta columna, la vamos a sumar hacia abajo y la vamos a dividir en el número de muestras. Entonces, si nosotros hacemos ese cálculo de sumar toda esa columna y después dividirla por 10, nos va a dar que nuestro P barrita va a ser 0,073. Y por otra parte, lo otro que nos interesa sacar es el número de muestras, o sea, el número de observaciones por muestra, que es lo mismo que teníamos antes, que vendría siendo nuestra N. Y nosotros, aquí si nos fijamos bien, no tenemos un número de observaciones constante por muestra, porque aquí tenemos 150 observaciones, aquí tenemos 180 y aquí tenemos 200 y aquí 220. Entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros qué n tenemos que usar para nuestros cálculos? El n va a ser el promedio de estos. Y si nosotros sumamos, de nuevo, toda la columna de tarjetas por lote y la dividimos en 10, nos va a dar que nuestro n va a ser 181. Entonces, una vez ya tenemos nuestro n y nuestro p barrita, ahora tenemos que recordar cuáles son las formulitas asociadas a nuestra gráfica de proporción de no conformidad. Nuestras formulitas son el límite de control inferior va a ser igual a p barrita menos 3 por la raíz de p barra por 1 menos p barra dividido en n. Y el límite de control superior va a ser exactamente lo mismo, pero con un más. Entonces, si nos fijamos en los datos que ya tenemos, podemos ver que tenemos nuestro P, que vendría siendo lo que necesitamos acá, y acá, y acá, y acá, y acá. Y tenemos el N, que vendría siendo lo que va basado en nuestra fracción, y los otros números que tenemos en la formulita son puros números enteros, 1 y 3. Entonces tenemos todas las incógnitas que nosotros necesitamos conocer para poder reemplazar y calcular el límite de control inferior y superior. Entonces, si nosotros reemplazamos acá, el límite de control inferior nos va a quedar que es 0,073 menos 3 por raíz de 0,073 por 1 menos 0,073 dividido en 181. Esto dentro del mes. Y luego nos va a quedar lo mismo abajo, pero con un más 0,633 más 3 raíz de. Y esto va a ser igual a 0,02 y el límite de control superior es 0,13. Entonces, dado esos límites, nos dice, sin graficar, analice si el proceso se encuentra bajo control y establezca las conclusiones preliminares. Entonces, voy a anotar acá los valores. Dijimos que el límite de control inferior es 0,2, o sea, 0,02. Y el límite de control superior es 0,3. Si nosotros miramos nuestra tablita, nosotros diríamos que el proceso está bajo control, sí o no, sin graficar. ¿Cómo podemos saber esto? Tenemos que evaluar cada uno de estos números que está en la columna de proporción. ¿Es mayor, menor, es mayor que el inferior y menor que el superior?
o es más chiquito del inferior o más grande que el superior si se sale. Eso es lo que vamos a evaluar ahora. Entonces, si nos fijamos acá, lo que vamos a tener es que, por ejemplo, el 0,125, 0,125 y 0,028. Creo que esos son el menor y el mayor. Por eso los dejé en paréntesis. Efectivamente. Entonces, si nosotros tomamos el menor número y el mayor número, y ambos, como en este caso, están dentro de los límites de control, porque 0,028 está sobre el inferior y bajo el superior, y 0,125 está justo abajo del superior y obviamente sobre el inferior, entonces podemos decir que el proceso sí está bajo control estadístico, porque estos números que vendrían siendo como los límites están dentro del control. Ahora, aunque el enunciado dice no graficar, nosotros podríamos, igual como hicimos antes, graficar esto y lo tendríamos que hacer de la misma forma. Generamos nuestra tablita con un límite de control superior, central e inferior. Y entonces el central sería nuestra P barrita, que sería 0,073. El inferior era 0,02 y el superior es 0,13. Y tendríamos que, igual como hicimos antes, ubicar todos estos puntitos en nuestro gráfico. Y si hiciéramos eso así, tendríamos 0,067, 0,1, 0,57. Vamos a hacer muy pelota, pero bueno. 0,028. 0,4, 0,06, 0,9, 0,125 y 0,025. Entonces, igual, como hicimos en la tablita pasada, después nosotros tendríamos que mezclar y unir todos nuestros puntitos. Y ahí podríamos ver gráficamente que de verdad ninguno de nuestros puntitos se sale del gráfico de control y que efectivamente estamos dentro del control. Pero no es necesario hacerlo de esa forma porque podemos, como dije antes, mirar el menor número y el mayor número y si ambos están dentro del control, entonces todo el proceso está dentro del control. Y ese sería el ejercicio donde aplicamos proporción de no conformidad. Y aquí podríamos sacar más preguntas relacionadas a este ejercicio, pero en este enunciado como tal solamente se nos pedía decir si es que el proceso estaba bajo control o no, y nos piden establecer algunas conclusiones preliminares. Entonces nosotros podríamos decir, por ejemplo, que el menor número y el mayor número igual están, ahí les cerro, el menor número y el mayor número igual están, si se fijan, muy cerca de los límites como de control. Entonces podríamos decir que si bien el proceso está bajo control, tiene mucha varianza, porque si se fijan, se abre mucho este proceso. Em, y por lo tanto sigue siendo un proceso en el que nosotros podríamos buscar hacer alguna mejora. Distinto sería si es que nosotros tuviéramos una línea de proceso que fuera como la que voy a dibujar ahora, que fuera así. Si se fijan, la línea naranja, que como sobre la línea del grafiquito, está súper centrada. Tiene una varianza súper pequeñita. La varianza se asocia a la amplitud y eso lo vamos a asociar como el puntito más alto menos el puntito más bajo. Y esta vendría siendo como nuestra amplitud.
Entonces, del proceso original, nosotros teníamos el puntito más atacado y el puntito más atacado. Todo esto vendría siendo nuestra amplitud. Mientras menor la amplitud, más centrado nuestro proceso y por lo tanto mejor. Menos varianza, mejor proceso. Porque está más bajo control. Es más predecible todo lo que pueda pasar. En cambio, este proceso como tal, si bien la línea verde están todos los puntitos dentro del gráfico, están muy dispersos como en amplitud y por lo tanto sería bueno igual evaluar si es que podemos hacer algo para mejorar el proceso y disminuir esa amplitud. Y esas podrían ser como conclusiones preliminares asociadas a este curso. No sé si hay alguna pregunta respecto a este enunciado como tal. O sea, este problema como tal. ¿No? Todo correcto. Entonces, eso es lo que tenía preparado para la ayudante de hoy. Y la próxima semana es la última ayudantía antes de la prueba. Entonces, la idea sería que, bueno, puedan revisar lo que vimos en la ayudantía 1 de esta prueba. Em, y puedan ver, no sé si el profe les va a subir alguna guía de ejercicios o algo similar como relacionado a esta prueba, pero voy a ver si es que les puedo conseguir eso para que puedan hacer algún ejercicio si es que no lo han visto en casa. Y la próxima semana la idea es que veamos un grafiquito de rangos y un grafiquito de número de no conformidades. Número de no conformidades generalmente es lo que menos se usa, entonces por eso lo estoy dejando para el final. Pero promedios y rangos es lo que más se usa. Proporción de no conformidad igual lo usamos. Y el número de no conformidades en verdad se usa súper poco como para pruebas o cosas así, pero de todas formas mi idea es que lo veamos, por lo menos un ejercicio, para que tengan una idea de cómo se, cómo se resuelve, de cómo se ve. Así que eso. Si no hay más preguntas por ahora, esa sería la identidad de Muchas gracias, Javi. Que estés bien. igual.